En el vasto océano de estrellas que conforma la Vía Láctea, incontables especies inteligentes habían aprendido a coexistir, comerciar y, en ocasiones, guerrear. Durante milenios, la supremacía tecnológica y cultural había pertenecido a razas como los Borin, maestros de la manipulación gravitatoria, o los SH-LAN, capaces de alterar la materia viva con un solo pensamiento. Y sin embargo, todas esas civilizaciones compartían un acuerdo tácito: jamás perturbar a los humanos. La humanidad había llegado tarde al escenario galáctico. Mientras otras especies ya surcaban el hiperespacio, los humanos aún luchaban en guerras tribales, apenas comprendiendo el uso del metal y el fuego. Pero cuando finalmente alcanzaron las estrellas, lo hicieron con una rapidez que ningún observador pudo prever. En menos de 2 siglos desde su primer salto interestelar, habían colonizado mundos que otras razas consideraban inhóspitos. Donde había frío extremo, ellos construían ciudades. Donde la radiación era letal, levantaban minas y fábricas. La primera vez que una flota alienígena se enfrentó a los humanos, lo hizo convencida de su superioridad. Era una guerra corta, pensaban. Sin embargo, descubrieron que los humanos no se rendían. No negociaban ante la amenaza. Y cuando todo parecía perdido, luchaban con más ferocidad aún. Para los Borin, maestros en la guerra táctica, aquello era incomprensible. Para los SH-LAN, acostumbrados a doblar la voluntad de sus enemigos, fue un choque brutal. Los humanos podían resistir sus métodos mentales a un costo terrible, pero sin retroceder. Pronto, las historias comenzaron a circular en todos los puertos estelares. Historias de soldados humanos que peleaban incluso después de perder un brazo, de pilotos que estrellaban sus naves contra cruceros enemigos con tal de salvar a sus camaradas, de colonos que preferían destruir sus propios asentamientos antes que dejarlos caer en manos hostiles. El miedo se instaló lentamente, como una enfermedad silenciosa. Y con él, un nuevo nombre para la humanidad: los depredadores de la galaxia. Ese apodo no surgió por casualidad. Las especies más antiguas comprendieron que el humano no era simplemente un guerrero formidable, era un estratega impredecible. Su pensamiento no seguía patrones fijos. Donde otras razas evaluaban probabilidades y se retiraban al verlas desfavorables, los humanos improvisaban. Cambiaban tácticas en mitad de la batalla, asumían riesgos suicidas y, contra toda lógica, muchas veces ganaban. La Confederación SH-LAN, acostumbrada a absorber culturas enteras mediante manipulación genética, intentó una invasión, silenciosa, en un mundo periférico humano. Introdujeron enfermedades diseñadas para debilitar su población, pero en lugar de sucumbir, los humanos adaptaron sus cuerpos en tiempo récord gracias a una combinación de ciencia, instinto y pura obstinación. No solo sobrevivieron, sino que usaron las propias cepas modificadas como armas biológicas contra los SH-LAN. La ofensiva terminó en menos de 3 semanas. En las estaciones comerciales más alejadas, los comerciantes contaban anécdotas a media voz: naves humanas apareciendo sin ser detectadas, soldados que avanzaban a través de atmósferas tóxicas sin equipo visible, escuadras enteras que luchaban aún superadas en número 10-1. Lo que más perturbaba no eran sus armas, sino su capacidad para convertir cualquier objeto en una herramienta de guerra. Una tubería, un trozo de metal, incluso una piedra, en sus manos podía volverse letal. Las alianzas interestelares comenzaron a trazar mapas donde los sistemas bajo control humano aparecían rodeados de amplias zonas neutras, no porque la diplomacia lo exigiera, sino porque ninguna especie se atrevía a establecer bases cerca. Los comerciantes más audaces que viajaban a esos sistemas siempre regresaban con la misma impresión: en la Tierra y sus colonias, incluso el ciudadano común parecía tener la mirada de un depredador al acecho. No era odio, ni agresión gratuita. Era la certeza de que, si se les amenazaba, no habría clemencia. El punto de inflexión llegó con la llamada Guerra del Borde Exterior. Una alianza de 3 poderosas civilizaciones, los Karv, los Dretal y los mismos Borin, decidió que la expansión humana debía detenerse antes de que su influencia alcanzara sectores clave de comercio. La coalición reunió una flota combinada de más de 5.000 naves, convencida de que el número por sí solo sería suficiente para aplastar la resistencia. Pero los humanos no esperaron a ser atacados. Sus exploradores interceptaron las transmisiones enemigas y,
Antes de que la armada pudiera reunirse por completo, pequeñas escuadras humanas comenzaron a hostigar sus rutas de suministro. No se trataba de victorias decisivas, sino de un acoso constante que erosionaba la moral y las provisiones del enemigo. Cuando la flota enemiga por fin alcanzó el sector de N7, encontraron mundos desiertos, o al menos eso creyeron. Al aterrizar, sus tropas fueron emboscadas por fuerzas humanas camufladas en las mismas estructuras abandonadas. Las ciudades se habían vaciado para convertirse en trampas gigantescas. La batalla que siguió fue tan brutal que incluso los Borin, con su armadura de placas gravitacionales, comenzaron a retroceder. Las grabaciones de aquella campaña se prohibieron en varios mundos. Las imágenes mostraban a soldados humanos luchando cuerpo a cuerpo contra enemigos 3 veces más grandes, o lanzándose contra mechas enemigos armados solo con explosivos improvisados. La coalición perdió más del 70% de su fuerza inicial en apenas 2 meses. Los sobrevivientes contaban que, incluso en retirada, los humanos los perseguían hasta el último rincón del sistema. Tras aquella guerra, se instauró un nuevo protocolo no escrito en la política interestelar: jamás iniciar hostilidades contra la especie humana, a menos que se buscara la aniquilación total. Con el tiempo, el temor hacia la humanidad se convirtió en un extraño tipo de respeto. Incluso las especies más belicosas evitaban provocarlos, y muchas comenzaron a enviar emisarios para asegurar tratados comerciales antes que arriesgar un conflicto. En las academias militares alienígenas, los instructores estudiaban las guerras humanas como lecciones de lo que significaba la adaptabilidad y la voluntad inquebrantable. Sin embargo, lo que más desconcertaba a las demás razas era que, fuera del campo de batalla, los humanos podían mostrarse increíblemente pacíficos, curiosos y hasta amistosos. Eran capaces de compartir tecnología, ayudar a colonias en crisis y trabajar junto a antiguos enemigos como si nada hubiera pasado. Esa dualidad, ser los depredadores más temidos y, al mismo tiempo, los aliados más leales, era lo que hacía imposible prever sus acciones. Algunos estudiosos alienígenas teorizaron que su agresividad no era innata, sino una respuesta cultural forjada por miles de años sobreviviendo en un planeta hostil, lleno de depredadores, climas extremos y desastres naturales. Otros, más supersticiosos, hablaban de un instinto de especie, una fuerza invisible que los impulsaba a resistir sin importar las probabilidades. En las tabernas espaciales, los veteranos advertían a los más jóvenes: si te cruzas con un humano, míralo a los ojos. Si sonríe, es buen signo. Si no sonríe, corre. Para la humanidad, no se trataba de ser temidos. Ellos simplemente vivían según su regla más antigua: proteger a los suyos a cualquier costo. Y si para lograrlo debían convertirse en el monstruo de las pesadillas ajenas, lo harían sin vacilar. Con cada nuevo sistema colonizado y cada tratado firmado, el eco de su reputación crecía. Porque en la galaxia entera, todos sabían que había una línea que jamás debía cruzarse, y esa línea llevaba un nombre humano. El último gran recordatorio de por qué los humanos eran temidos ocurrió en el conflicto de Zeta Persei. Una flota corsaria, compuesta por mercenarios de varias especies, atacó un convoy civil humano, capturando a más de 2000 colonos. No sabían, o habían olvidado, la regla no escrita. En cuestión de días, la respuesta humana se puso en marcha. No enviaron una flota diplomática ni emisarios para negociar. En su lugar, surgieron del hiperespacio más de 100 naves de asalto, muchas de ellas modificadas con armamento experimental que las potencias galácticas ni siquiera habían catalogado. El asalto fue quirúrgico y despiadado. Las bases corsarias fueron destruidas una por una, sin dejar tiempo para rendiciones formales. Lo que más aterró a quienes presenciaron aquel episodio no fue la fuerza bruta, sino la precisión. Cada objetivo era neutralizado con una coordinación perfecta, como si cada piloto y soldado supiera exactamente qué debía hacer antes incluso de recibir órdenes. Los corsarios que sobrevivieron contaban que, en medio del combate, los humanos avanzaban sin mostrar miedo, incluso cuando estaban bajo fuego enemigo. En menos de 48 horas, todos los colonos fueron liberados. No hubo prisioneros enemigos. La galaxia entera comprendió el mensaje: tocar a un humano era encender una guerra que no se podía ganar. Después de Zeta Persei, incluso las razas más distantes modificaron sus mapas de expansión para evitar rutas cercanas a sistemas humanos.
En las estaciones de paso, los relatos sobre la ira de la Tierra se contaban como advertencias a los recién llegados. Y así, los humanos continuaron su avance por la galaxia, sin proclamarse conquistadores ni salvadores. Solo caminaban hacia adelante, sabiendo que, en un universo lleno de maravillas y horrores, ellos eran una fuerza que nadie deseaba despertar. Con los años, la reputación humana dejó de ser solo una advertencia y se convirtió en una leyenda. Incluso en mundos donde jamás habían puesto un pie, los niños crecían escuchando historias sobre ellos, guerreros que no conocían el miedo, exploradores que se internaban en lo desconocido sin mirar atrás, colonos que podían convertir desiertos radiactivos en ciudades florecientes. En la política galáctica, su influencia se extendió sin necesidad de invasiones. Un simple comunicado oficial de la Alianza Humana bastaba para que disputas territoriales se resolvieran antes de escalar. Las potencias militares analizaban sus estrategias y trataban de imitar su versatilidad, aunque ninguna lograba replicar la combinación de audacia, ingenio y resiliencia que definía a la especie. Lo más desconcertante para las demás razas era que, a pesar de su poderío, los humanos no buscaban dominarlo todo. Se conformaban con proteger sus mundos y asegurar que sus aliados permanecieran a salvo. No era codicia, era pragmatismo, y eso los hacía aún más peligrosos. Un enemigo motivado por ambición podía ser predecible, uno que solo peleaba cuando no había otra opción, peleaba con todo lo que tenía. En reuniones diplomáticas, sus representantes eran amables, incluso cálidos. Pero quienes conocían la historia sabían que detrás de esas sonrisas se escondía la voluntad de acero de una especie que había sobrevivido a sí misma antes de enfrentarse al resto de la galaxia. En algún rincón del universo, siempre había alguien dispuesto a poner a prueba esa leyenda. Siempre había una voz que decía, quizá los humanos no sean tan peligrosos como dicen. Y siempre, sin excepción, esas voces terminaban en silencio. Porque en el fondo, todas las civilizaciones entendían una verdad inmutable: si los humanos decidían que eras su enemigo, no había lugar en la galaxia donde pudieras esconderte. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.